Bienvenidos al especial de Navidad de Escucha en la Noche, una historia de miedo. Imagina esto, es Nochebuena. Las luces del árbol de Navidad parpadean, la casa está en silencio, y la nieve cae suavemente afuera. Todo parece perfecto, ¿no? Pero, ¿y si te dijera que hay alguien, o algo, que también está observando? No Santa Claus, no un reno, sino algo mucho más oscuro. Algo que no viene a dejar regalos, sino a llevarse a los que no se han portado bien. Hoy te contaré sobre Krampus, el lado más aterrador de la Navidad. Cuenta la leyenda que, mientras Santa Claus premia a los niños buenos con regalos, Krampus tiene una misión muy diferente: castigar a los desobedientes. Pero él no se conforma con dejar un pedazo de carbón, él se los lleva. Krampus es una criatura que parece salida de tus peores pesadillas, mitad cabra, mitad demonio. Tiene cuernos largos y afilados, un cuerpo cubierto de pelaje negro y una lengua roja que parece nunca terminar. En sus manos lleva cadenas oxidadas y un saco donde mete a sus víctimas. Se dice que aparece la noche del 5 de diciembre, también conocida como la Noche de Krampus. Va de pueblo en pueblo, buscando a aquellos que se han portado mal durante el año. Hace algunos años, en un pequeño pueblo de los Alpes, una familia celebraba la Navidad. La madre había advertido a su hijo más pequeño, Lucas, que si seguía comportándose mal, Krampus vendría por él. Pero Lucas, como cualquier niño, no creía en esas historias. Esa noche, mientras todos dormían, Lucas se despertó al escuchar un ruido extraño afuera de su ventana. Unos pasos pesados, acompañados del sonido de cadenas arrastrándose por la nieve. Asustado, se levantó y miró entre las cortinas. Lo que vio lo congeló del miedo. Allí, bajo la luz de la luna, estaba Krampus. Sus ojos brillaban como brasas encendidas. Llevaba algo en la mano, una lista. Lucas vio su nombre en ella. Desesperado, corrió hacia el cuarto de sus padres, pero no pudo despertarlos. Era como si estuvieran en un sueño profundo. Entonces, escuchó el crujido de las tablas del suelo. Algo estaba entrando en la casa. Se escondió bajo su cama, temblando, mientras los pasos se acercaban cada vez más. La puerta de su habitación se abrió lentamente, con un chirrido que le heló la sangre. Desde debajo de la cama, pudo ver las pezuñas de Krampus moviéndose lentamente por el cuarto. Lucas contuvo la respiración, esperando que la criatura no lo encontrara. Pero entonces, el aire se volvió denso y caliente, y una voz profunda y gutural susurró su nombre, Lucas. De pronto, una mano ganchuda y peluda lo agarró por el tobillo. Lucas gritó, pero nadie vino a ayudarlo. Lo último que vio fue la sonrisa retorcida de Krampus antes de ser arrastrado al saco. En su interior, solo había oscuridad y el eco de otros gritos. A la mañana siguiente, su familia lo buscó por todas partes, pero nunca lo encontraron. Solo quedó una huella extraña en la nieve, la de un pie humano y una pezuña. En el suelo de su habitación había algo más, un pedazo de cadena oxidada. Dicen que Krampus sigue apareciendo cada diciembre, buscando niños traviesos y adultos que han olvidado el verdadero espíritu de la Navidad. Así que, si escuchas cadenas arrastrándose en la noche o pasos pesados cerca de tu puerta, ¿estarás seguro de que es solo el viento? Si te gustó nuestra historia, recuerda dar me gusta y suscribirte para seguir escuchando historias en la noche.